Bueno, hermanos, vamos a ver algunos pasajes, ya el tiempo es avanzado, pero siempre es bueno aprovechar la palabra de Dios. Y pues invito, ¿verdad?, que nuestros hermanos que se fueron para el comedor, pues se regresen, que todavía no es tiempo, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, no es tiempo aún de otras cosas, es tiempo de que escuchemos la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que precisamente el Satán muchas veces nos da la vuelta, nos gana, porque no nos ponemos, hermanos, a reconocer los tiempos. Miren, les invito a que veamos un texto en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, ahí a un ladito de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en las cartas de San Juan, capítulo 2. Versículo 12. Dice así. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Y luego dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene, dice, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, dice ahí la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, el primer versículo dice que, o el primer versículo que leímos, ¿verdad? Dice, os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Entonces, la persona tiene pecados, bien lo que se llama pecados pasados o pecados presentes, ¿sí? No hay un ser humano que haga el bien, no hay un justo que haga el bien y nunca peque. Nosotros, aunque no, digamos, no tenemos pecados, ¿verdad? O no deberíamos tener pecados de muerte, pero sí tenemos pecados. Y también, hermanos, tuvimos pecados de muerte, ¿verdad? Cuando la persona, pues, se bautiza, muchos, ¿verdad? Muchos y muchos no, quizás, no quiero involucrar a todos, pero muchos, hermanos, pudimos haber tenido pecados donde la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Donde la sentencia por esos pecados es, hermanos, pues que la persona debería de perecer. No únicamente en la vida eterna, ¿verdad? Pero hay pecados, hermanos, que tienen la pena capital en este mundo, para que, según se creía, ¿verdad? Se creía que los pecados que recibían pena capital en este mundo ya no recibían castigo en el mundo
de Dios, es decir, en el juicio de Dios, por cuanto pagaron sus pecados aquí en este mundo. Pero, pues nosotros, hermanos, no recibimos la pena de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo se nos perdonaron todos nuestros pecados por su nombre, ¿verdad? ¿Y qué significa, hermanos, que pecados por su nombre, ¿no? Como ¿cuál es el nombre de los pecados que tienen nombre? Bueno, lo que se dice por su nombre se debe de entender con todas sus palabras, por todas sus palabras, los pecados por todas sus palabras. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, la forma correcta de pedirle perdón a Dios es confesar a Dios por qué le estamos pidiendo perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Le pido perdón, Dios mío, decía un hermano en una ocasión, te pido perdón porque dije estas palabras tan obscenas. Las dije tal día, tal fecha, y yo los dije, yo los mencioné y lo hablé y te pido que me perdones. No, claramente que no se le va a decir a Dios, ¿verdad?, qué palabras son, pero sí se le va a decir, te pido perdón por las palabras obscenas que yo hablé, que yo dije, que yo mencioné, que yo declaré. Entonces, eso es pedir perdón a Dios, ¿verdad? Porque si la persona le dice a Dios, hey, Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados, tú ya sabes cuáles son mis pecados. Eso no es una confesión. Y también es muy dudoso que una persona alcance el perdón de esa manera, que alcance el perdón de Dios de esa manera. La persona tiene que confesarle a Dios qué pecados hizo, qué acción cometió, qué delito, qué agravante fue la que de alguna manera infringió, ¿no? Como cuando uno va a la corte, en un juicio, y le dicen a esta persona de qué se le acusa. No nada más le dicen, no, se le acusa de algunas faltas, no. Se le dice con puntuación, con nombre, cuáles fueron sus errores, a qué artículos, ¿verdad? Y su agravio, se le tiene que mencionar eso. Entonces, mis hermanos, y todos nuestros pecados, los cuales son mencionados por su nombre delante de Dios, se nos fueron perdonados a nosotros, están perdonados. A tal manera de que no hay necesidad, ¿verdad?, de que recibamos un castigo. Y ahora nuestros pecados presentes, hermanos, que no se supone que deban de ser de muerte, ¿verdad? Porque ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros debemos de pedirle perdón a Dios, decirle a Dios, Dios mío, perdóname por las faltas que yo he cometido, por los errores que he cometido. ¿Y cuáles son esos errores? Bueno, Dios mío, yo considero, ¿verdad?, según mi entendimiento, según mi propia conciencia, lo que yo examino en mis propias acciones, creo que yo cometí un error en esta situación que se dio. Yo creo que hice mal, no estoy seguro, pero creo que hice mal. Y yo, pues examinando, pues siento que sí hice mal. Y pedirle perdón a Dios, ¿qué fue ese error que se hizo mal? Y también se alcanza el perdón, también hay perdón. Delante de Dios hay perdón. ¿Sí? Dios perdona, es Dios perdonador, de misericordia, de bondad, ¿verdad? Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Una de las cosas que se le deben de pedir a Dios, ¿verdad?, no es únicamente dinero y salud y pues muchas cosas buenas, ¿verdad?, sino se le tiene que pedir y una de las cosas por las cuales la persona debe estar muy, muy feliz es por encontrar el perdón cerca de Dios. Entonces, aquí está. Nuestros pecados se nos han sido perdonados por nuestro nombre, y lo que equivale, mis hermanos, a que los pecados se nos hayan sido perdonados es a que estamos en una gran deuda con Dios, a que nosotros estamos endeudados con Dios. ¿Sí? Bueno, si se nos perdonaron los pecados, hermanos, si Dios nos perdona nuestros pecados, ese sentimiento, hermanos, de deuda en cuanto a Dios, ¿verdad?,
que estoy endeudado con Dios, lo tenemos que tener. ¿Cuánto le debemos a Dios? No únicamente que nos da la vida, que nos da el ser, que nos da una familia, que nos da alimentación, sino aún nos da algo que no nos tendría que dar, ¿verdad? Que es el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque todavía de que la persona se descarría, todavía de que la persona hace cosas que no están bien, y todavía Dios lo perdona, todavía. Entonces ahí se deja ver la grandeza de Dios, la gran misericordia de Dios, y nos enseña que Dios es más misericordioso y más bueno, más bondadoso de lo que nos pudiéramos imaginar. ¿Sí? Nosotros nos podemos imaginar que Dios es misericordioso. Es que Dios es misericordioso. ¿Cómo es de misericordioso? Como los cielos, dice la misericordia de Dios como los cielos. Pero nos podemos hacer una imaginación, pero esa imaginación se queda corta para lo que realmente es misericordioso Dios. Dios es más misericordioso de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos, ¿verdad? Y ahí está, estamos endeudados con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cualquier pecado, cualquier situación que pudimos haber hecho, se nos ha perdonado. Entonces, el siguiente versículo dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. ¿Quién es el que ha sido desde el principio? A ver, ustedes que han conocido al que es desde el principio. ¿Dios? Tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser Dios, pues Él es el principio, ¿no? Antes de todas las cosas es Dios. Y nosotros lo hemos conocido, nosotros como padres. Y como padres, ¿verdad? Pues tenemos una edad, digamos, regularmente avanzada. No necesitamos ser pues unos ancianitos, ¿verdad? Pero sí, para que una persona llegue a ser padre, pues, ¿qué edad le ponemos? Unos, ¿qué? 25, 20, 30 años. Porque a veces una persona puede ser padre pues a los 16, ¿verdad? Pero se refiere a una persona que ha conocido a Dios, que ha recorrido un camino espiritual. Porque dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjense, y aquí es donde nosotros, hermanos, nosotros tenemos que aprender a medir ciertas circunstancias. Nuestros jovencitos, ¿verdad? Nuestros jóvenes, nuestras doncellas, no están al nivel espiritual de los padres. El padre se supone, ¿verdad? Por lo menos se supone o se supondría que nosotros, hermanos, hemos conocido a Dios, ¿sí? Y nuestro carácter se ha ido doblegando hacia Dios. Nos damos cuenta de la importancia que tiene Dios en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho con nosotros, y se va doblegando nuestro corazón hacia Dios. Pero no así a veces en los jóvenes, ¿verdad? Y a veces nos pudiéramos nosotros desesperar al ver a nuestro joven como que no comprende, no entiende más a un niño, ¿no? A un jovencito de unos 13 o 14, 15 años, y lo vemos como que no veo que le guste pues escuchar la palabra, no veo que se interese en hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros lo que debemos saber es recordar nuestro propio camino, que a veces para que nosotros pudiéramos haber agarrado la hebra del camino de Dios, pudimos haberlo hecho hasta los 25, 30 años, ¿verdad? No es así de rápido. A los jóvenes llevan un proceso, y ya cuando agarran una edad adulta, la persona empieza a sentar la cabeza, ¿no? Así, hasta hay una palabra que dice, ¿no? Dice, ya va a sentar cabeza, dicen, ¿no? Cuando ya se va a casar, ¿no? Ya va a sentar su cabeza y ya se va a poner más serio.
Y así es, nosotros empezamos a entender más de Dios a medida que la edad va avanzando. Y cuando seamos unos ancianos, se supone que ya tendríamos que ser maestros, ¿verdad? Consejeros de la vida a los jóvenes. Entonces ya nosotros habemos conocido al que es desde el principio, que es a Dios, y nosotros tenemos que enseñarle de Dios a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tenemos que enseñar lo que nosotros sabemos, lo que hemos comprendido, el peligro que hay en el mundo. Tenemos que manifestárselo a nuestros hermanos. Entonces ahí está en el versículo, ¿qué? El 14. Y luego dice esto, fíjense. A ver. Os he escrito a vosotros mancebos. ¿Sí estoy ahí? Sí, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. A ver. La palabra mancebos, hermanos, yo lo había leído en otra versión. Aquí se refiere a jóvenes. ¿Sí? Entonces dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces los jóvenes tienen ciertas cualidades, o tienen que tener estas ciertas cualidades que las deben de conocer. Deben de conocer su fortaleza, ¿no? Primeramente en el cuerpo. En el cuerpo, hermanos, el cuerpo de los jóvenes, pues está fuerte, está libre de enfermedades, gracias a Dios, primero, lo más normal, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que también hay enfermedades en jóvenes, pero lo normal es que estén libres de enfermedades, que tengan fortaleza física, ¿verdad? Eso es lo que Dios, por lo regular, un joven se encuentra en esa buena salud, en esa buena condición física, ¿verdad? Y dice, y también dice que la palabra de Dios mora en vosotros. O sea, la palabra de Dios que escuchan, tiene que quedarse dentro de nosotros, de nuestra mente. Tiene que quedarse adentro, no que entre por un oído y por el otro oído salga. Que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y de repente, pues pues no sé, hermanos, a veces le damos muy poca importancia a la palabra de Dios. Se le da muy poca importancia. Y a causa de que se le da muy poca importancia, hermanos, es que el maligno, en vez de que se cumpla lo que dice el texto, ¿verdad? Al revés. Porque el texto, ¿qué dice? Que la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cómo debe ser el joven, hermanos? El joven, ¿cómo nos pone aquí este texto? ¿Cómo tendría que ser el joven de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es ese modelo que nos pinta aquí el apóstol Juan? Primeramente dice que es un joven fuerte y que la palabra de Dios está dentro de él y que ha vencido al maligno. ¿Verdad? Esta es la expectativa, que así tiene que estar el joven, dispuestos, ¿verdad? Como son. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Miren, yo ayer les comentaba que los padres son como el gobierno, ¿verdad? Tienen que crear la condición apropiada para que sus hijos busquen a Dios. Y así el gobierno tiene que crear la infraestructura apropiada para que un ciudadano pueda ganarse la vida.
esa es la responsabilidad del gobierno, no mantener al ciudadano, sino crear las infraestructuras apropiadas. Entonces nosotros como padres, nosotros tenemos que crear el ambiente adecuado en nuestros hogares para que nuestros hijos puedan acercarse a Dios, para que no tengan estorbo. Porque fíjense, si yo como padre o usted como madre, ya son las 10 de la mañana y apenas se va levantando, apenas va despegando sus ojos de su cama, y ya se supone que ya debería estar listo, ya debería estar ahí en la iglesia, pero apenas se está levantando, no está creando ese ambiente adecuado para que sus hijos, hermanos, busquen a Dios, para que el corazón del joven se acerque a Dios. No está creando ese ambiente adecuado, está haciendo un estorbo, o está estorbando, o está poniéndoles piedra de tropiezo, ¿sí? Está obstaculizando la palabra de Dios. Entonces, ahí, hermanos, es donde el joven, hermanos, tiene que conocer a Cristo. Y hemos visto muchos jóvenes, hermanos, muchos jovencitos, a edades tempranas, que nos han sorprendido, o que sorprenden. Quizás ustedes conozcan algunos, yo en lo personal conozco a varios, que dicen: oye, ¿qué pasó? No, que se bautizaron 3 jóvenes de tal iglesia. ¿Cómo? Sí, ¿y qué edad tienen? No, pues uno tiene 17, el otro tiene 18, el otro tiene 16. ¿Cómo que tan jóvenes? Oye, pero ¿a poco sí? No, sí. ¿Y cómo se visten? No, hermanos, esos hermanos se visten de vestir. Los veo yo de vestir en la iglesia, bueno, no sé, hasta con su corbata, pero de vestir sí van de vestir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Hay jóvenes así o no? No hay. Sí hay jóvenes así, hermano. Hay jóvenes. A esto se refiere el texto, hermanos. A este tipo de jóvenes. ¿Sí? Y los hemos visto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estos jóvenes son los que han vencido al maligno, hermanos. Estos son los que han vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, hermanos, en el mundo afuera, que ustedes van a ver, ¿verdad?, en las drogas. Los van a ver en las pandillas, en los vicios. Los van a ver de fornicarios, fornicando con una y otra muchachita. Y nuestros jóvenes, hermanos, que son de la iglesia, que son, hermanos, los siervos de Dios, no van por ese camino, no van en ese camino, hermanos. Van en el camino de Dios, en los mandamientos de Dios, y a eso se le llama vencer al maligno, a eso, a que el Satán no puede con ellos, no puede con nosotros. ¿Sí? En cierta manera nosotros estamos venciendo al maligno, hermanos. ¿Sí? Y le vamos dando vuelta. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y venimos a escuchar la palabra de Dios, estamos nosotros venciendo al Satán, le estamos dando vuelta, aunque a veces ni nos damos cuenta. ¿Sí? Porque el Satán, fíjese lo listo que es, que nos mete en nuestra cabeza que si en una ocasión nos venció, nos ganó, ¿verdad? Ya significa que ya nos ganó completamente. No es así. Hay ciertos rounds, ¿verdad? Como el boxeo o como las batallas de la guerra. ¿Qué pasa? A veces se pierden y a veces se ganan, ¿sí? No es que ya por una pérdida ya la persona ya perdió completamente. A veces se pierde y a veces se gana, y así es aquí. Entonces, la mayoría de veces hay que tratar de ganarle al Satán. Hay que tratar de ganarle, y no por una vez que te venza, ya te des por vencido, porque aquí es como las guerras. ¿Cuándo se acaba la guerra? ¿Cuándo se acaba la guerra, hermano? Bueno, no se puede definir así. ¿Cuándo se gana una guerra? En un país contra país, ¿cuándo se gana la guerra? Cuando uno de los dos se rinde. ¿Sí? Si no se rinden, hermanos, si el país no se rinde, hermanos, no se ha ganado la guerra. Sigue, la guerra continúa. ¿Sí? Y así, el ser humano, hermanos, a veces
¿Cuándo le va a ganar la guerra? Cuando la persona se rinda y diga, bueno, ya aquí ya me acabó de bombardear y yo me dejo aquí ya tirado, ya me tiró y aquí pues ya me ganó. Ahí sí ya. Ahí sí ya le ganó, hermanos. Ahí sí ya. Porque la persona se rinde. Pero mientras la persona se pare de nuevo, se levante y siga aferrándose a Dios, siga buscando a Dios, siga buscando la misericordia de Dios, no está vencido. Puede pararse, ¿verdad? Desde las cenizas, como la mitológica ave fénix, ¿no? Desde el infierno se puede levantar a la persona. No está rendido, no está vencido. Así esté en lo más bajo que pueda haber en el mundo, que haya caído en las drogas, que hasta haya perdido su casa, esté por allá tirado, ¿verdad? O esa gente que dice, a ver, hermanos, ¿por qué me vienen a predicar a mí? Vayan a predicarle ya a los vagabundos que están debajo de los puentes. Así decía un hermano. Bueno, si aún una persona que llega hasta esos puntos, hasta esos extremos, ¿verdad? Esa persona decide levantarse, desde ahí se puede levantar. Mientras hay vida y esperanza, desde ahí puede levantarse, hermano. Porque nunca la persona piense que no se puede volver a levantar. La persona se puede volver a levantar y darle la vuelta al Satán. Entonces, el joven, hermanos, es fuerte y ha vencido al maligno, y mientras ande en el camino de Dios, se debe considerar que ha vencido al maligno, que hemos vencido al Satán. ¿Sí? Ok. Y a lo siguiente dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué tanto nosotros estamos involucrados en el mundo, ese amor hacia el mundo, ¿verdad? ¿Qué tanto nos involucramos nosotros en esas peleas del Canelo y de las Chivas y el América y todo eso, hermanos? Yo digo, bueno, ¿qué tanto nos involucramos en eso? Porque aquí el texto dice, hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a nosotros se nos hace fácil decir, no, sí, está bien, eso no es malo, no, eso está bien. Bueno, ¿quién te dijo que está bien? No, pues yo creo que está bien porque no se ve que es muy malo, ¿verdad? Bueno, pues es que todo eso es del mundo, nos usamos igual que los gentiles, iguales, yo no veo una diferencia, ¿verdad? Más que los gentiles, pues ellos ahora sí que disfrutan más, porque ellos ven su fútbol y pues tienen ahí sus cervezas frías. Y nosotros, pues no, ahí les falta, ¿verdad? Les falta un poquito más, pero ya vamos por ese camino, hermanos. Entonces realmente amamos mucho el entretenimiento del mundo, ¿verdad? Lo amamos mucho. Y dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, no vienen del Padre. Todo eso no viene de Dios. ¿O sí viene de Dios todo eso? Ahí allá en los estadios ahí hasta se agarran a golpes, se sacan la sangre por cosas que no tienen, hermanos, ni razón de ser. Nomás porque uno viste una camiseta y el otro otra, ya se andan golpeando. Qué falta de respeto, ¿no? Qué falta de entendimiento. Dice que todo eso proviene del mundo. Y el mundo se pasa con su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí está el consejo de Dios. No, el tiempo es corto, hermanos, así que solamente vamos a ver algunos textos más. Efesios 2:4, o Efesios 2:7, perdón. Efesios 2:7. Aquí voy. Sí, léalo, hermano. 2:7 al 10. Dice así.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe. Sabía que me equivoqué, hermano. Ese era el 4, disculpe. ¿Efesios 4? Sí. ¿El 7 el 10? Sí. Okay. Dice así: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llegó... No, me equivoqué, hermano. Efesios 2:4. 2:4. Cuando dije 4 me refería al versículo. 2:4 al 10. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que viviésemos en ellas. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Entonces el versículo 4 dice que Dios es grande, rico en misericordia. Ahora esa palabra de rico. Habíamos escuchado la palabra rico en fe, ¿no? Ahí en la Biblia, la semana pasada. Pero también hay una riqueza en misericordia. ¿Verdad? Hay veces que me gustó una vez una frase que dijo un hermano que dice: ¿a poco tú te crees que eres más misericordioso que Dios? ¿Verdad? Porque a veces como que queremos jugar al misericordioso y como que si nosotros fuéramos más misericordiosos que Dios. Pero no, nunca vamos a ser más misericordiosos que Dios, que es por su mucho amor con que nos amó, ¿verdad? Ese amor tan grande, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto se hace la comparación con el texto con el que iniciamos, ¿verdad? Que dice que nuestros pecados nos fueron perdonados por su nombre, ¿verdad? Y por la gracia de Cristo hemos sido salvos de nuestros pecados. Y juntamente nos resucitó porque estábamos muertos ya en el pecado, en esa vida sin esperanza y sin Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares, en los cielos, con Cristo Jesús. Bueno, ¿qué se entiende con esta palabra? Que estamos sentados en los cielos con Cristo Jesús. A ver, ¿cómo debemos entender este versículo? Que estamos sentados en los cielos con Cristo Jesús. A ver, ¿cómo lo debemos de comprender? ¿Perdón? Bueno, miren, yo lo entiendo de esta manera. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, hermanos, y queremos algo de Dios, ¿qué tan cerca estamos de Dios nosotros? ¿Ah? Estamos muy cercanos de Dios, muy cercanos de Dios. No estamos cercanos a Dios, estamos muy cercanos a Dios por medio de Cristo. Sí, porque Cristo está a la diestra del Padre, a la diestra, no así, al ladito, como quien dice. Cristo le habla al Padre así al lado. Y nosotros estamos con Cristo, hermanos. Entonces tenemos a este intercesor que es Cristo, y en el momento que nosotros le querramos pedir algo a Dios, Cristo está ahí para abogar por nosotros, para hablar por nosotros. Así de cerquitas estamos de Dios.
¿verdad? Y todo esto, pero esto si nosotros nos apegamos a Cristo. Entonces, yo les invito, hermanos, a que sí nos apeguemos a este ser, a Cristo, ¿verdad? Y tengamos esa confianza de que estamos a un lado de Dios, de que estamos, hermanos, cercanos a Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Por eso habla de esa abundante riqueza, ¿verdad? De su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí en el versículo 7. Luego dice el verso 18, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Pues es el don de Dios, el regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos obra de Dios, criados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahí está, hermanos, nada más hay que andar en buenas obras, en buenas acciones, ¿sí? Todas nuestras obras, hermanos, que nosotros hacemos, tienen que ser buenas y tienen que tener una buena dirección, ¿verdad? Y tenemos que darles buena dirección a nuestras obras. Porque las obras, hermanos, que nosotros hacemos, pueden ser las mismas, pero si tienen una dirección equivocada, hace una gran diferencia, ¿verdad? Si hacemos cosas con la dirección equivocada, entonces no le estamos dando la honra a Dios. Tal vez no me explico en esto que estoy diciendo, pero quizás se entienda, ¿verdad? Con una pequeña parábola que decía que una vez 2 personas pusieron una tienda en un pueblito muy alejado de la civilización. Cada quien puso su tienda. Y cuando le preguntaron a uno, ¿por qué pusiste esta tienda aquí en este pueblito? Dijo, pues es que toda la gente de este pueblito iba muy lejos a comprar sus cosas. Entonces yo dije, pues ¿por qué no pongo una tienda aquí para ayudarlos? Y dice, qué bueno. Entonces, una buena obra, ¿verdad? Y el otro le preguntaron, oye, ¿por qué pusiste esa tienda aquí? Pues no te das cuenta, dice que estos tienen que ir a comprar por allá muy lejos y aquí está el negocio. Aquí yo me puedo hacer rico porque esta gente, pues aquí, en vez de que se vaya tan lejos a comprar, pues aquí me compran a mí, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la misma acción lleva una dirección diferente, ¿verdad? Entonces que nuestras obras, hermanos, siempre vayan para la honra y la gloria de Dios, para el beneficio de los demás. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.